Pero es, primero te reconozco tu dolor y después te ofrezco la posibilidad del consuelo y de la compañía. Te ofrezco el entorno de seguridad para llorar eso. A todos nos da rabia caernos, y si nos caemos delante de los demás ya ni os cuento. Tengamos 2 años, 5, 20 o 80. Una de las situaciones más violentas es caerte delante de los demás. Por eso hay vídeos y vídeos en YouTube llenos de gente que se cae, para que otros se rían a su costa, ¿no? Luego entonces uno tiene que poder vivir eso. Y ojo al dato, ¿para qué sirve la rabia? Porque esta es, con diferencia, la emoción más censurada en las escuelas. Los niños tienen que estar tranquilos, tienen que ser obedientes, tienen que estar sosegados, tienen que... ¿Para qué sirve la rabia? ¿Por qué necesitamos que los niños se enfaden? 2 elementos fundamentales para elaborar la frustración. La impotencia, el manejo de la impotencia y la frustración se elabora a través de la rabia. Ahí hay un tema. Y 2, para salir, para el elemento de la protección activa, para salir del dolor. Paraos a pensar en una fase de un duelo. ¿De la negación me saca la tristeza? De la negación me saca la rabia. Cuando yo tengo que vivir un duelo, de la negación del duelo, el que me hace afrontar el duelo no es la tristeza, es la rabia. Y detrás de la rabia ya lloro. Pero cuando se me muere alguien, lo primero que digo es mierda. ¿Por qué se ha tenido que morir? ¿Por qué ha tenido que pasar? Yo no quería que se muriera. Y solo ahí, cuando ya soy capaz de decir mierda, entonces ya empiezo a llorar. Pero antes me he pasado días enteros hablando de esa persona, pensando en esa persona, viviendo por esa persona, manteniendo la habitación igual en esa persona. La negación puede prolongarse durante muchísimo tiempo. Es la rabia la que te permite, y 3, perseguir lo que deseas. Y esto es muy interesante. La protección tiene que ver con, y además paraos a pensar físicamente, que de nuevo el cuerpo. No estamos acostumbrados a localizar las emociones en el cuerpo. ¿Dónde está el miedo? Físicamente, ¿dónde está el miedo? Acordaos de la expresión de se me encogió la tripa de susto. Vale, ¿dónde está la tristeza? Acordaos de la sensación física esa de me duele el corazón. Vale, ¿dónde está la rabia? ¿Veis cómo es la más censurada? La rabia está en 2 lugares fundamentales. Primero, ¿qué es lo que os apetece cuando estáis enfadados? Y de hecho hacemos hasta así, ¿vale? ¿Qué es lo que a todo el mundo le apetece cuando está enfadado? Pegar. La diferencia es que los niños lo hacen y nosotros ya no. No, miento, pegamos a quien podemos. Si podemos, si tenemos a alguien a quien pegar al lado, le pegamos. Pero la rabia llega a pegar y a moverse. Las piernas y los niños que no paran así. O sea, cuando un niño está enfadado, de hecho es que hace este gesto de contenerse con las manos y las piernas. Los niños que se mueven sin parar, que no paran quietos. Todo eso es rabia no conducida. Pero ¿dónde está más? Tened cuidado con la boca. Tened cuidado con la fase oral, que decimos los psicólogos. Tened cuidado con los niños con bruxismo. Tened cuidado, los niños y los adultos. ¿Cuántos adultos conocéis con bruxismo? Entonces, tened cuidado con la boca. La gente nos callamos lo que pensamos de los demás y para callármelo tengo que hacer un esfuerzo de cerrar la boca y apretar. Entonces, uno de los elementos más interesantes del proceso educativo es cómo manejar la rabia. Y aquí hay un elemento fundamental, una pauta fundamental, en la que no me voy a extender, pero sí la voy a decir, que es importante. La diferencia entre la rabia y la agresión parte de una idea muy básica, y es, la rabia, la buena rabia, se formula en primera persona. Yo estoy enfadada, yo me siento herida, yo estoy rabiosa, yo no quiero esto, yo quiero lo otro, yo. En el momento que dejo la primera persona y paso a tú eres un idiota, tú me has hecho daño, tú me has herido, tú tienes la culpa, en el momento que paso al tú, paso a la agresión. Porque estoy poniendo mi rabia en el otro. Y las emociones siempre son nuestras. Y esto uno tiene que tenerlo claro. Estoy alegre porque decido estar alegre. Estoy triste porque decido, me permito estar triste. Estoy enfadada porque me permito estar enfadada. Soy yo la que regulo mis propias emociones. Los demás pueden darme motivos, pero pasen las cosas que pasen, soy yo la que decido cómo las vivo.
Soy yo la que decido esas emociones y la que con consciencia puede aprender a manejarlas. Entonces, la diferencia entre la rabia y la agresión es, en un aula hay que permitir todo lo que tenga que ver con primera persona. Todo lo que tenga que ver con un bebé que me hace así. Un bebé que me hace así es rabia legítima. Me está diciendo, respeta mi espacio. Me está diciendo, no te metas. Y estoy hablando de formas de expresarlo sin hablar, siquiera. Cuando coges a un bebé y te hace así, eso es una demostración de rabia legítima. Lo que te está diciendo es, no quiero esto. Y si no quiero esto, tal. Si un bebé coge un muñeco o le brindas un muñeco y te lo tira, eso es una expresión de rabia legítima. Ahora, si en vez de tirarlo al suelo te lo tira a la cara, eso es agresión. ¿Se entiende? Y pongo ejemplos que no pasan por la palabra, porque en la palabra es fácil distinguirlo, pero también en la conducta es fácil distinguirlo. Una cosa es la rabia en primera persona, otra cosa es la agresión a otros. ¿Ok? Entonces, yo necesito que estas 6 emociones, que son los 6 motores de la vida de las personas, se cultiven con consciencia. Cuando hablo de la afectividad consciente, hablo de cultivar esas 6 emociones en los niños y en las niñas con los que trabajamos. Entonces, vamos a ver algunas pautas concretas. Ya con esto acabo y me quedará un ratito para que me hagáis preguntas, porque no habéis hablado durante todo el rato, que es cómo hacemos estas 2 cosas en la cotidianidad de la escoleta, ¿vale? Vamos a bajar un poco porque la idea era ver la aplicación. Imagen física. Yo insisto en el cuerpo, vuelvo al cuerpo. Imagen física. ¿Cómo se da un entorno protector y al mismo tiempo afectividad consciente? Así. ¿Os acordáis si tuvisteis suerte con vuestras madres y vuestros padres? ¿Os acordáis de esa sensación de cuando os cogían en brazos y hacíais así? ¿Y os acordáis de cómo se echa de menos? Tener a alguien que poder hacer. Vale. Ojo, nosotros, la labor educativa va de ser esa figura contenedora. Tanto los padres y madres como los educadores no somos amigos, somos figuras educativas. Y siendo figuras educativas somos figuras contenedoras. Nosotros estamos ahí para que ellos puedan dejarse en nosotros. Uno de los elementos para las aulas, sobre todo para las aulas de los más pequeños, por favor, evaluar, incluir en la evaluación cómo duermen físicamente. Meterme en las fichas de seguimiento, evaluación específica de cómo duerme. ¿Por qué? Entorno protector. ¿Cómo duerme un niño en un entorno protector? ¿Cómo duermen los niños y las niñas en los centros de protección? Físico. No necesitan decírmelo. Si queréis saber cómo están vuestros hijos, miradles dormir. Necesito que miréis dormir a los niños. No que los pongáis a dormir y aprovechéis para descansar e iros a hacer otras cosas, sino que les miréis dormir. Decidme cómo duermen. No si duermen mucho o duermen poco, sino cómo están físicamente cuando duermen. Un entorno de seguridad produce la entrega, y la entrega al sueño es dormir, abrazo, así. ¿Vale? Entonces, un bebé en un aula de bebés que duerma bien dormirá así, con las manos abiertas, así. O puede dormir de medio lado, no hay problema, no estoy diciendo que no se pueda dormir de medio lado, pero una cosa es dormir extendido y otra cosa es dormir encogido. Si un bebé duerme encogido, cuando se despierte, hacerle un poquito de masaje. De una manera consciente. Porque si ha dormido encogido, no ha dormido bien. Lo manifieste o no lo manifieste, no ha dormido bien. Porque hay un nivel de entrega y de dejar que implica soltar el cuerpo. Literalmente soltar el cuerpo. Si no han llegado a soltar el cuerpo, es porque había algo que les estaba moviendo internamente. Entonces, lo mejor que se puede hacer, si yo veo que en la hora de la siesta hay un peque que está durmiendo encogido, es cogerlo cuando se levante y hacerle un poquito de masaje para que pueda soltarse. Lo que sea que estaba elaborando en los sueños, le ha removido. Puede pasar, si pasa un día no es problema. Si tenéis sistemáticamente un niño durmiendo encogido, eso tiene que ir a la ficha de seguimiento y a la conversación con los padres. Como tal, como elemento de evaluación. Yo insisto en meter el cuerpo, ¿eh? Tenéis que mirar el cuerpo de los niños. Y no solo por si crecen o comen, sino por cómo se mueven, cómo se manifiestan, el cuerpo de los niños. ¿Ya empezamos? Ahora. Entonces, 3 claves para ese contexto.
A ver, no educamos, esto se puede decir más alto pero no más claro, no educamos en lo que decimos, ni siquiera educamos en lo que hacemos, educamos en lo que vivimos. Es la vivencia la clave de la educación. Yo no educo en lo que le digo a los niños, educo en lo que vivo con ellos. Lo que viven los niños en el aula es lo que educa a esos niños. Si los niños en el aula viven tensión, eso es lo que estoy transmitiendo por mucho que de palabra no lo diga. Si lo que viven los niños en el aula es alegría, aunque yo no necesito decir ¡qué contentos estamos hoy! No, un niño se ríe, juega, salta, brinca, yo ya sé que está viviendo contento, no necesito decirle ¡qué contento estás hoy! No. No educamos en lo que decimos, educamos y, acordaos, supuestamente tenemos que ofrecer solidez. La solidez tiene que ver con la coherencia. ¿Cómo ofrecemos vivencia? Cuando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos van a la par. Porque si yo digo una cosa, hago otra con mi cuerpo y vivo otra con ellos, es decir, ejemplo, yo estoy divorciándome, estoy hecha polvo, ¿vale? Esa es mi vivencia. Pero yo, como con mi cabeza sé que tengo que mantener la distancia profesional, yo llego a la escuela y no se lo digo a nadie. Punto número 1. Con lo cual impido a todo mi equipo que sea mi entorno de seguridad. Fantástico. Ya ahí ganando posiciones. Ok. Después me meto en el aula, porque claro, como no estoy para hablar, pues entonces cuanto menos hable mejor. Con lo cual, cuanto más rápido puedo, me meto en el aula. Con lo cual tampoco hablo demasiado con nadie. Yo directamente me meto en el aula. Y en esa tesitura se supone que yo no voy a ser violenta, ni voy a ser agresivo, ni voy a... No, yo eso no. Cuando yo estoy mal y traigo mal, es como cuando te levantas por la mañana y discutes con tu pareja y luego te metes en el coche y pillas el atasco, y hay días que acabas, te pones la música y te lo tomas a bien, y hay días que te acabas acordando de la madre del conductor de al lado. Y el pobre conductor de al lado no tiene ni pincha ni corta en esto, simplemente se ha llevado mi mala leche. Bueno, pues los niños se llevan nuestra mala leche. Si yo pienso, siento y vivo en coherencia, yo llego al aula, no necesito contar mi vida, pero sí puedo decirles a los niños corazón y tripa. Sí puedo decirles a los niños, hoy estoy un poco triste, hoy tengo el cuerpo un poco revuelto. Espero, si me enfado mucho o en un momento grito mucho, no me hagáis mucho caso. Eso es ser coherente, eso da solidez. Y esa solidez es la que permite a los niños entregarse, porque cuando me vean gritar, sabrán que no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver conmigo. Pero si no lo he dicho, evidentemente voy a gritar igual, porque nadie que se esté divorciando es capaz de no gritar 7 horas al día o las que tengáis que estar en el aula, sobre todo si tengo tantos niños y de tal manera, en la que no vamos a entrar, porque eso además acaba de agravar el tema. Pero si lo estoy viviendo, lo voy a sacar de todas, la cuestión es sacarlo con coherencia. Brindarle a los niños la oportunidad de que entiendan aquello que están viviendo, porque vivirlo lo van a vivir. La cuestión es si les puedo brindar elementos para que lo que piensan y lo que sienten vaya acorde con lo que están viviendo. 2, educo en la relación. ¿Vale? Educo en la relación, es la relación afectiva la que marca la pauta. Y 3, evidentemente, con cada niño el proceso va a ser distinto. Yo no puedo establecer pautas para todos. Yo puedo establecer unas mínimas normas para todos que tienen que ver con generar el entorno de protección. Del mismo modo que pongo los enchufes en alto o los tapo, del mismo modo establezco determinadas reglas, como a alguien que cuando alguien habla se le escucha, esa sería una regla para todos, por ejemplo, determinadas reglas que me sirvan para establecer un entorno de seguridad. Aquí no se insulta a nadie, aquí no se pega a nadie, son reglas que tienen que ver para todos con un entorno de seguridad, pero fuera de eso, todo lo demás son procesos individuales. No son procesos iguales para todos, son procesos individuales. Luego, entonces, ese entorno de seguridad yo lo transmito a través de la vivencia, a través de la relación y de forma individual con cada uno de los niños. Esto es como cuando la gente me dice, ¿cómo es posible que varios hermanos de una misma familia sean tan diferentes? Pues porque, primero, lo que cada hermano ha vivido es distinto, porque no es lo mismo ser el primero que ser el quinto, ni nacer cuando tus padres tienen 20 años que cuando tus padres tienen 40, ni nacer cuando tus padres se llevan bien que cuando tus padres están en crisis. Es decir, la vivencia es única. No hay dos vivencias, por mucho que estés en un mismo entorno, no hay dos vivencias iguales. Luego todos los niños en un aula van a tener vivencias distintas de la profesora.
de la maestra. Si le preguntáis a cada niño, cuando sale, os va a contar una historia distinta de la escoleta, porque ha tenido una vivencia distinta de la escoleta. Entonces, punto número 1, ¿por qué 2 hermanos son tan distintos? Porque, punto número 1, la vivencia es distinta. Punto número 2, las relaciones con sus padres son diferentes. Cada padre y cada madre establece una relación diferente con cada hijo y con cada hija. Luego, 2 hijos han tenido relaciones distintas con sus padres. Y 3, porque los procesos son individuales. Hay una serie de características individuales de cada hijo que hace que se posicione o que maneje de manera distinta las cosas que van pasando. Entonces, 2 hijos de una misma familia nunca van a ser iguales por mucho que crezcan en una misma familia. 2 niños de una misma aula en una misma escoleta te van a contar historias diferentes de su maestra y de su escoleta, por mucho que estén en la misma escoleta y con la misma maestra. Luego, yo tengo que tener estos 3 criterios: la vivencia, la relación y el proceso individual. ¿Cómo se gesta ese contexto de entrega, ese contexto de confianza, ese entorno de seguridad del que hablamos? La consciencia, la mirada consciente hacia el niño. Y aquí vamos a cuestiones prácticas. ¿Cuánto conocéis de su historia? ¿Cuántos conocéis su voz? ¿Cuántos sabéis cuáles son sus ritmos? ¿Qué información tenéis de ellos? ¿Cómo manejáis la fase de adaptación? Todo eso es la mirada consciente. ¿Qué tipo de mirada tenéis hacia su cuerpo? ¿Sabéis cómo duermen o no duermen? ¿Sabéis cómo comen o sabéis cómo...? Hablo de cuestiones muy prácticas, ¿eh? No estoy hablando de cuestiones muy elaboradas, estoy hablando de cuestiones muy básicas. La mirada consciente al niño tiene que ver con cuánto sé con consciencia de ese niño, cuánto conozco con consciencia de ese niño y cuánto me relaciono con consciencia con ese niño. Todos sabemos la diferencia que tiene esta experiencia de hay conductas que no entiendes de un niño y de repente te dan un dato que dices, ostras, ahora lo entiendo. Si hubiera sabido este dato antes, hubiera podido manejar esto mejor, porque este dato hace que esa conducta que yo veo cuadre. Lo que yo veo, tiene que ver con mi mirada consciente, el nivel de consciencia que pongo en conocer a esos niños, de verdad. Es un elemento no negociable porque tiene que ver con ajustarme a ellos, con conocerlos, con poder saber mirarlos de una manera adecuada. Y en la mirada hay 2 elementos muy importantes que tienen que ver con, uno, las conductas, y esto es una cosa que nos cuesta mucho, las conductas de las personas, y no solo hablo de los niños, las conductas de las personas tienen que ver con las personas. Nosotros cuando hacemos una conducta, sea cual sea esa conducta, no la hacemos por el otro, la hacemos por nosotros mismos. Las conductas siempre tienen que ver con nuestra propia capacidad de autorregular. Cuando un niño se enfada, no se enfada. Hay niños que ante el mismo hecho, hay niños que se enfadan y niños que no. Luego el enfadarse no tiene que ver con el hecho que ha pasado, tiene que ver con mi manera de manejar y de elaborar ese hecho. Luego cuando yo veo una conducta de un niño o de una niña, nunca puedo pensar que lo está haciendo para fastidiarme. Nunca. Es un pensamiento inválido técnicamente. Un niño nunca hace algo para fastidiarme, un niño nunca hace algo para molestarme, un niño nunca hace algo. Lo que hace es que no puede manejar esa situación y como no puede manejar esa situación la manifiesta de una manera o de otra, pero las conductas siempre se tienen que entender respecto a la historia de cada persona. 2 niños en una misma situación os van a reaccionar de manera distinta. Luego no es vuestra conducta la que provoca las reacciones de los niños, igual que por muy mal que se porten los niños, la maestra o el maestro siempre tiene la capacidad de autorregular. Luego yo no puedo adjudicarles a los niños mis conductas. Si yo meto la pata, no meto la pata porque los niños se hayan portado mal. Meto la pata porque ese día no he sido capaz de manejar la conducta de los niños. Y soy yo la que no he sido capaz de manejarlos. No son los niños los que se han portado mal. Porque habrá otros días que los niños se porten mal, entre comillas, todas las comillas que habría que ponerle a la expresión portarse mal, y yo haya podido manejarlo. Luego, en la mirada es muy importante que la autoría de las conductas, o sea, el sentido de las conductas siempre tiene que ver con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. Y las conductas del niño siempre tienen que ver con su historia, con lo que le está pasando en ese momento, con cómo está manejando lo que le está pasando en ese momento, no con una intención de hacer daño o de hacer bien, porque el ejemplo también podemos ponerlo en positivo. Cuando vienen a abrazarnos, no vienen a abrazarnos para hacernos sentir bien, vienen a abrazarnos porque ellos necesitan ese abrazo. A lo mejor necesitan ese abrazo porque a ellos les hace sentir bien que su profe esté contenta.
pero son ellos los que priman y los que deciden su conducta y emiten su conducta respecto a sus propias emociones. Luego ni nos abrazan para tenernos contentas, ni nos atacan para hacernos sentir mal. Uno tiene que mantener esa distancia en la evaluación, en el sentido de esa mirada consciente hacia las personas en general. Las personas, nuestros comportamientos tienen que ver con nosotros mismos, no con lo que otros hacen o dejan de hacer, sino con cómo elaboramos nosotros aquello que las personas están haciendo, incluido los niños y las niñas. 2, la flexibilidad. He puesto el ejemplo de los tiempos. ¿Cómo manejáis los tiempos dentro de las escoletas? ¿Cómo manejáis las dinámicas dentro del aula? ¿Qué tipo de flexibilidad le dais a los niños para poder elegir el orden de las tareas, la manera de hacerlas, el orden de colocar las cosas? ¿Cómo manejáis la flexibilidad? Porque un entorno de seguridad, por definición, es un entorno flexible. Es un entorno que tiene que cambiar en función del día, de las circunstancias, de las características de los niños con los que estoy. No puede ser el mismo entorno todos los días. Si yo hago lo mismo todos los años, independientemente del grupo que estoy, no soy una buena maestra. Porque con cada grupo haré cosas distintas en función de las características de ese grupo, porque volvemos a lo de antes. El proceso se da desde la vivencia y desde la relación. Luego, evidentemente, en función de cómo sea el grupo, yo voy a variar mis conductas y mi planificación. Si yo planifico las mismas didácticas y leo los mismos cuentos todos los años en el mismo mes de febrero toca el cuento de no sé qué, mes de marzo toca el cuento de no sé cuántos, ahí no estoy siendo una buena maestra.